Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Por favor, hermanos, abran sus Biblias ahí en Efesios. Parece que tenemos una bebé nueva que no habíamos conocido por acá. Dos. Que Dios bendiga a las personas que se hayan conectado y a las personas que vayan a ver esta predicación, este mensaje, que sea de bendición para todos. El tema, hermanos, de esta mañana es adoptados para alabar su gracia. Adoptados para alabar su gracia. Estaba yo pensando, hermanos, por el tema que voy a estar tocando. Dios nos conoció desde antes de crear todas las cosas. Y vamos a estar viendo algunos pasajes del Génesis, algunos versículos de Génesis. Cómo Dios comenzó a crear todas las cosas. Creó el tiempo en el principio. Luego creó cielos, la tierra. En ese momento creó el agua, porque no la menciona, pero hablar de los cielos y la tierra, pues ahí se creó el agua. Y después creó la luz. El mundo estaba, después de que lo creó, estaba en tinieblas, todo estaba cubierto de oscuridad. Y luego creó la luz. Si Él hubiera creado el sol, la luna, todo eso, no alumbraran si no crea la luz. Se pone atención, Él primero creó la luz y luego creó los astros, las estrellas. Necesitó crear la luz para que esos astros alumbraran. Sabe que en el infierno va a haber, hay fuego, pero va a ser un fuego en tinieblas, un fuego oscuro. Ahí no hay luz, ahí hay pura oscuridad. Entonces, Dios estaba creando todas esas cosas. Y es interesante, hermano, muy interesante, muy importante saber que antes de que Dios creara todas esas cosas, ya te conocía, ya me conocía. Ya nos conocía y Él ya sabía, tú un día le ibas a creer al Señor Jesús. De la misma manera, Él sabe quiénes no le van a creer, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que creara todas las cosas. Y ya nos conocía desde entonces. Ahora, pensando en esto, ¿y qué si al Señor no le hubiera placido crearnos? No le hubiera placido hacernos. Si no le hubiera placido hacerme a mí, simplemente no estuviera aquí, no existiera, nunca hubiera existido. Pero a Él le plació hacernos, crearnos. Y luego tuvo la misericordia de salvarnos y aquí estamos, hermano. A veces, hermano, cuando uno no conoce a Dios, uno cree que es un hecho que tuviera que existir. Y es un hecho todas las cosas que lo da uno por hecho, porque así tiene que ser. Todo lo que vivíamos, lo que hacíamos, lo que teníamos, si disfrutábamos la vida o si teníamos algo, pues era un hecho. Y si los papás te daban lo que tú necesitabas, uno pensaba que ese era un hecho, la obligación, y tenía que ser así. No había, bueno, lo digo por experiencia, no había para nada el pensamiento de agradecer, menos a Dios. No pensábamos en que parecía como que, pues, sí, decíamos que creíamos en Dios. ¿Crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero parecía que Dios nos debía a nosotros, que Él fuera
que Él existiera, vaya. Hermanos, nosotros somos creación de Dios. Si existimos es por su gracia, por su misericordia, porque a Él le plació hacerte. ¿Cuánto nosotros debemos de decir, Señor, gracias porque existo, porque estoy aquí y porque tuviste misericordia para salvarme? Viniste a este mundo para derramar tu sangre preciosa, para sufrir, para ser atormentado, para que yo tenga vida, para que yo tenga la salvación. A veces, hermanos, pareciera que Dios nos debe a nosotros, no nosotros a Dios. ¿Con qué le pagaremos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos? ¿Qué le pagaremos? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Simple y sencillamente, mire, todo el mundo Dios quisiera que todo el mundo le rinda su vida a Él para que nadie se pierda. Y nosotros que le hemos rendido nuestra vida a Cristo, hemos sido salvados por su misericordia. Dios quiere que nuestra vida esté rendida a Él. Que nuestra vida esté rendida a Él. Mira, dice los versículos que vamos a leer, Efesios capítulo 1, vamos a leer del 3 al 6. Hermanos, nos escogió, nos adoptó como sus hijos por el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia. O sea que nuestra vida debe de estar rendida en adoración a Él. Señor, te lo debo todo. Yo, hermanos, ¿qué me debe Dios a mí? ¿O qué le debe Dios a usted? ¿O qué le debe Dios a la iglesia? Nada. La iglesia le debe todo a Dios. Amén. Todo. El ser humano sin Cristo vive como si Dios les debiera, o como si Dios tuviera la obligación de darle la vida para que vivan a como les da la gana. Y luego se burlan. Los que dicen que creen en Dios, que Dios existe, se burlan, blasfeman y se burlan de la obra de Jesucristo, como que si Dios les debiera a ellos, como si Dios hubiera sido creado por ellos. Es tremendo, hermanos, es tremenda la ceguera espiritual que existe aún en muchas personas de la iglesia. No me refiero solamente a la iglesia esta, sino a las iglesias. Hay falta de visión, falta de agradecimiento, falta de decir, Señor, quiero rendir mi vida a ti porque quiero que mi vida esté en adoración a ti, en alabanza a ti, que mi vida esté rendida a ti. ¿No es cierto que la palabra de Dios lo dice, hermanos? Hermano. Que nuestros cuerpos estén rendidos a su voluntad. Ahí está la bendición. Ahora, ¿por qué tú crees que Dios quiere que hagamos eso? Porque nos quiere galardonar. Vamos a llegar allá, los que somos salvos, los que somos cristianos, y nos va a premiar por la vida que hayamos llevado aquí. Vamos a leer, hermanos, por favor, Efesios capítulo 1. Versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza
de la gloria de su gracia. Esa gracia es un regalo que no merecemos, hermano. Eso es lo que quiere decir gracia, ¿verdad? Regalo inmerecido, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, 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 Señor, por su grande misericordia. Y perdónenos, Señor. Perdónenos cuantas veces, muchas veces no valoramos tanta misericordia, tanta gracia, tanto amor, Señor. Usted siendo Dios todopoderoso, creador de todo lo que existe del universo. Nosotros somos simplemente criaturitas hechos por su misericordia, porque le plació hacernos, le plació que existiéramos en este mundo. Y a veces, Señor, andamos como si usted nos debiera a nosotros, como que si nosotros le hubiéramos creado a usted. Señor, perdónenos, Señor. Perdónenos, perdónenos. Gracias por su paciencia y por su misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Adoramos, hermanos, y agradecemos a Dios Padre por esta razón. En el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre. ¿Por qué, hermanos? Porque nos escogió, porque nos dio toda bendición. Y este es un gran privilegio que tenemos, que Dios le plació hacernos. Dios le plació hacernos, estamos aquí. El versículo 4 dice, nos escogió. Ahora la pregunta es, ¿desde cuándo antes de que el planeta Tierra existiera? Antes de que este planeta en el cual nos movemos, andamos, un planeta maravilloso que Dios hizo, pues antes de que este planeta fuera creado, ya Dios, que dice, nos escogió, nos había escogido. Ya Dios sabía que le íbamos a creer en algún momento, algún día. Dios sabía la vida que íbamos a llevar antes de creerle, antes de nosotros conocerle, antes de entregarle la vida, antes de que tuviéramos ese encuentro personal con Él, antes de que tuviéramos el nuevo nacimiento, el cambio de vida. Él sabía la vida que íbamos a llevar. Él lo sabe todo, ¿no? Desde antes que creara todas las cosas, mire, el planeta Tierra, y no solo, de que creara el sol, la luna, las estrellas, que existiera el tiempo, porque Él no vive en el tiempo, Él es eterno, vive en una eternidad eterna. Para Él no existe el tiempo. Desde antes que creara, desde el tiempo, la tierra, el planeta Tierra, el sol, la luna, las estrellas, Él sabía cómo tú ibas a ser, sabía que un día le ibas a creer, lo ibas a aceptar y que ibas a venir a Él, a Cristo, que te iba a hacer nueva criatura, que ibas a estar aquí sentado, que iba yo a estar aquí parado y sabe el resto de nuestra vida. Pero ¿sabes qué, hermano? Él quiere que vivamos una vida rendida para alabanza de su gloria. Pues ¿sabes por qué? Porque Él te quiere bendecir cada día más. Él te quiere bendecir. Quiere que recibas galardón completo allá en el cielo. Vamos, por favor, hermanos, a Génesis. Quiero que veamos un poquito ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 1. En el versículo 1 dice, en el principio. Ese principio es el tiempo. El Evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo. Ahora, Jesucristo no tiene principio, Él es eterno. Dios no tiene principio, Dios es eterno. ¿Qué fue lo que empezó? El tiempo.
Y en ese tiempo que dio principio, empezó a crear todas las cosas. Hizo este mundo, este planeta, el sol, la luna, las estrellas, que con el tiempo se están desgastando, se van a acabar un día. Esta tierra va a desaparecer, va a ser lanzada a un lugar que donde no se va a encontrar más, todo va a ser terminado. Pero Dios seguirá siendo eterno. Y todo esto, hermanos, ¿verdad que la tierra se está deteriorando? Todo se deteriora con el tiempo. Ahí empezó un tiempo, el tiempo a correr, a deteriorarse las cosas. Nosotros nos deterioramos con el tiempo, con los años, pero Dios es eterno. Él vive en una eternidad eterna para siempre, y Él da principio, y ahí comenzó a crear, ¿qué, hermanos? Los cielos y la tierra. Ahora, ¿por qué los cielos? Dentro de la atmósfera es un cielo, fuera de la atmósfera es otro cielo. Fuera de la atmósfera es donde está el sol, la luna, las estrellas, las galaxias y todo eso. En ese tiempo que comenzó, creó el cielo la tierra y el otro cielo, y comienza a crear sol, luna, estrellas. Lo vamos a ver un momentito. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, todo esto estaba cubierto de tinieblas. Cubierto de tinieblas. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí cuando Dios creó el cielo, la tierra, se creó el agua, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Se da cuenta que Dios creó primero la luz y luego después creó el sol, la luna, las estrellas? Dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego después comienza Dios a separar, dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Empezó a hacer separación de todas esas cosas. Dios comenzó a ordenar. Versículo 7 dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahora, hermanos, cabe la pregunta, ¿había humanidad en ese tiempo? No existía ningún hombre. No existían animales, no existían hombres, no existía nadie. Estábamos en el pensamiento de Dios. Y lo más maravilloso, hermanos, es que ya Dios nos conocía perfectamente bien. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Ya Dios nos conocía a la perfección. Sabía cuántos cabellos en la cabeza ibas a tener. Sabía que a alguien se le iban a caer. Lo sabía todo, hermanos. Todo. Él lo sabe todo. Hermanos, hago esto con el propósito de que pensemos más en Él y menos en nosotros. Amén. Más en Él. Él es el que importa. Amén. A veces, hermanos, andamos pensando mucho en nosotros. Yo. Dale gracias a Dios porque Dios te dio la oportunidad, el privilegio de existir. Y luego le conociste y te salvó. Y ahora eres salva. Y vas a ir al cielo, allá al reino de Dios, a donde vas a gozarte por toda la eternidad. ¿Por qué no, hermanos? ¿Por qué no dedicamos más nuestra vida al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no decimos, Señor, mi vida quiero que esté rendida a ti? ¿Qué quieres que haga, Señor? El versículo 9, hermanos, por favor, Génesis 1:9.
Dice, dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, que dé fruto y según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y Dios dice en el 13, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Luego dijo Dios, haya lumbreras. Aquí vemos, hermanos, cuando dijo Dios en su mente, en su pensamiento, y dijo la palabra, haya lumbreras que alumbre la tierra, el sol, la luna. A eso se está refiriendo, ¿verdad? Amén. Dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, o sea, para que se alumbre el cielo y estén allá en el otro cielo, fuera de la atmósfera. Dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar, ¿dónde? Sobre la tierra, y fue así. ¿Qué creó? El sol y la luna. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, que es el sol, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, que es la luna, para que señorease en la noche. Hizo también Dios, ¿qué? Las estrellas. Hermanos, desde antes que Dios crease las estrellas, ya Dios nos conoce. Amén. ¿No es esto maravilloso, hermano? Amén. Ya Dios nos conocía. Pero cuando yo no le conocía, yo vivía como que no necesitaba de Dios. Como que todo tenía que venir así porque me lo merecía, vaya. Me lo merecía. Yo no pensaba así, hermano. Y hay gente que ha conocido a Dios y piensa que todavía casi parecido a eso. ¿Verdad que sí? Cuidado, hermano. Cuidado. Cuidado, ten cuidado de ti mismo, dice el Señor, le dijo a Timoteo, cuidado conmigo mismo, cuidado con cada uno, hermano, cada uno tiene que tener cuidado. Deténgase a pensar un poquito, a ver. ¿Qué pienso yo de mi vida? ¿Qué pienso de Dios? ¿Qué creo yo que es Dios? ¿Realmente conozco ese Dios grande, todopoderoso? ¿O solamente es un pensar muy vago? Sí, es cierto que existe, pero yo voy a seguir viviendo así, ¿verdad? Hermano, deténgase, piense, medite y deje que su vida esté verdaderamente rendida a Dios. Y si no puede, pídale al Señor. Diga, Señor, ayúdame a vivir mi vida. ¿Sí? Amén. Vea que vamos a Romanos, por favor, hermanos, al libro de Romanos, en el capítulo 8. Dice en el versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, o sea, antes ¿de qué? Antes de crear todas las cosas, a los que antes de la fundación del mundo. ¿Sí me explico, hermano? Antes de la fundación del mundo, también los predestinó. O sea que antes nos conoció, Él sabía lo que íbamos a hacer, terribles, ¿verdad? Pero ahí va a haber un momento que le íbamos a creer, que nuestro corazón iba a creer en el Evangelio, Dios conocía a aquella persona que nos iba a predicar, que nos iba a presentar el Evangelio, y Dios sabía que en ese momento sí íbamos a rendir nuestra vida al Señor.
Dios sabía también que íbamos a ser un poco cabezones, ¿verdad? Y Dios sabía que de alguna manera tenía que tratar con nosotros para que nos humilláramos al Señor. Porque Dios sabía que un día le íbamos a creer de la manera que tuviera que Él que hacer para que le creyéramos, pero lo iba a hacer porque yo sé que con este tengo que tratar de una manera, con este de otra. Este es más suave, este va a creer más fácilmente, pero este es más cabezón, con este tengo que tratar de una manera más dura. Ya lo sabía, hermanos. Claro. Ya lo sabía. Entonces Él tuvo que tratar de diferentes maneras porque Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y dice, también los predestinó. Bueno, en el momento que nosotros creímos, Él tiene algo maravilloso para con nosotros. ¿Y qué es eso maravilloso? Que vamos a ir a estar donde Él está. Tiene ese destino para nosotros ir al cielo. Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para hacernos hijos de Dios, para hacernos nuevas criaturas, para transformar nuestra vida. Dice que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego dice en el 30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. El justificar es en el momento que nosotros le creímos, cuando nos perdonó todo pecado. Llegó ese momento cuando, en el momento que tú te recuerdas, tú sabes, cuando tú le rendiste tu vida a Cristo, cuando tú le creíste. Fue después de la vida perdida que llevábamos, que yo llevaba, que tú llevabas, y hubo un momento que dijiste, Señor, te creo, te acepto. Yo no quiero ir al infierno, Señor. Perdona mis pecados, rindo mi vida a ti, Señor. Ven a mi vida, ven a mi corazón. Ahí, ¿qué pasó? Te perdonó todo pecado, te justificó, te salvó y te hizo nueva criatura y te dio el Espíritu Santo. Amén. Te selló con el Espíritu Santo. El Señor lo sabía todo desde antes creara las estrellas, el sol, la luna, la tierra, desde que antes que existiera el tiempo. Estoy explicando. Maravilloso, maravilloso. Dice que nos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Eso no ha sucedido aún. Bueno, al menos con nosotros. No, bueno, con nadie. Porque dice el Señor, cuando arrebate la iglesia, estos cuerpos van a ser formados en gloria. Vamos a tener cuerpos glorificados. Eso no ha sucedido, pero ya somos justificados los que hemos nacido de nuevo. Yo no sé si todos los que están aquí han sido justificados. Pero si no has sido justificado, necesitas venir a Cristo. Cristo te ama. Cristo sabe que tú estás aquí. Cristo sabe que tú necesitas la salvación en Cristo. Él lo sabe. Él sabe también si vas a venir o no vas a venir, porque Él conoce el futuro. Si tú lees el libro de Apocalipsis, ahí te das cuenta que multitudes venían con Cristo bajando a la tierra para Cristo reinar aquí sobre el planeta Tierra, reinar por un periodo de 1000 años. Ahí viene la iglesia con Él. Y la iglesia va a reinar con Cristo. Y Él sabe por nombre de cada persona que están ahí, que van a descender con Él. Desde ahora lo sabe, desde antes de la fundación del mundo ya lo sabía. Pero si a mí me dijeran, oye, tú no vas a estar ahí, a mí me daría mucho miedo, hermano. Yo caigo de rodillas, digo, Señor, por favor, ten misericordia de mí porque yo quiero estar ahí. Tenemos que asegurarnos, ¿verdad, hermanos? Amén. Si hay alguna persona aquí que no está segura si va a estar ahí, asegúrese porque hoy es el día de salvación. Asegúrese, no juegue, porque puede ser mañana demasiado tarde. Puede ser demasiado tarde. Asegúrese. Así desde que antes, hermanos, regresamos a Filipenses, por favor. Perdón, a Efesios.
Desde antes de toda la creación ya Dios sabía. Vean, vamos a releer el 4 días. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo. Dios el Padre nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Para que nosotros, los que venimos a Cristo, los que Él ya conocía, fuésemos santos. ¿Qué quiere decir santos? Apartados del pecado, ¿verdad que sí? Apartados del pecado, separados del mundo. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Dice, y sin mancha, ¿por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. En amor, por amor, habiéndonos para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto voluntad. ¿Para qué, hermanos? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de su gloria, porque Él es un Dios glorioso, hermano. Para alabanza, para eso nos crió, para eso nos salvó, para eso es de que hizo todo lo que hizo con nosotros. Sí. Para alabanza. Gloria, gloria. Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria, gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Con esa gracia fue que nos aceptó en el cuerpo de Cristo. Ahora estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Por su gracia. Por su gracia. Cristo es Dios. Cristo es Dios en Cristo. Pero ahora estamos en Cristo. Cristo vive en nosotros, ¿cierto? Amén. ¿Y por qué, hermano? Pura gracia. Por pura gracia, por pura misericordia, hermanos. Wow, tremendo. Por pura gracia. Luego nos selló cuando fuimos justificados, dice el versículo 13 y 14. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, o sea, en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida. O sea que nos aseguró que vamos a llegar allá. El Espíritu Santo lo que hace es asegurarnos, dando la plena seguridad de que vamos a llegar allá. El Espíritu Santo nos da el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo cambia nuestras prioridades aquí en la mente. ¿Sí, hermanos? Cambia nuestras prioridades aquí. ¿Qué es más importante para tu vida y para mi vida? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Sí, hermanos, estamos aquí. Hay una transformación. Ya no es más importante el dólar. Hay muchas personas, hermanos, que es más importante el dólar. El dólar es muy importante porque lo necesitamos, ¿cierto o no es cierto? Yo lo necesito, ustedes lo necesitan, todo el mundo lo necesita. Todos lo necesitamos y entre más tengamos, qué mejor, qué bueno. Pero lo más importante para nosotros es el reino de Dios, Jesucristo, la vida espiritual. Eso es lo más importante. Tener el dólar, pero no negando a Cristo. No poniendo a Cristo en segundo lugar. No poniendo la vida espiritual en segundo lugar. No menospreciando lo que Dios hace, lo glorioso que Dios hace aquí en la tierra para nosotros que fuimos escogidos. No menospreciando la obra de Dios. ¿Sí me estoy explicando, hermano? No menospreciando la obra del Señor. Porque con el Espíritu Santo, hermano, nos selló, nos hizo nuevas criaturas, nos dio esa plena seguridad de que vamos a ir para allá. Si morimos aquí, pasamos a la eternidad con Cristo. Para que en el tiempo que resta, vamos a primera de Pedro, hermanos.
Primera de Pedro capítulo 2. En el tiempo que resta, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros como iglesia, de todos nosotros los que hemos sido rescatados, los que hemos nacido de nuevo? Dice que desechando en el capítulo 2, 1 de Pedro 2, versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Y qué dice que decíamos, hermanos? Como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, para ir creciendo. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y luego en el versículo 4 dice, acercándoos a Él. Cada día acercarnos más al Señor Jesucristo. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Y para nosotros, nacido de nuevo, Jesucristo es precioso. Jesucristo es precioso. La palabra de Dios es preciosa. La vida que Dios nos da es preciosa. Ahora entendemos muchas cosas, comprendemos muchas cosas. Cuánta vanidad había en nosotros antes de conocer a Cristo. Cuánta ceguera, cuánta ignorancia, cuánta tontera, cuánta, ¿qué podría decir? Cuánta tontería, cuánto cerrado estábamos de mente. Pensando que como si todo el mundo nos debiera a nosotros y como que Dios se nos debía a nosotros, que teníamos derecho de todo. Y éramos muy tapados, muy tontos, muy necios. Pero cuando venimos a Cristo decimos, ay Señor, qué tonto era. Gracias Señor porque me diste el privilegio de conocerte, me salvaste. Que si hubiera muerto en esa condición, ¿qué me esperaba? El infierno, luego el agua, bueno, como mucha gente, todos los días, todos los días. Porque piensan y creen que Dios existe, piensan que tienen derecho de todo, como si Dios les debiera la vida, les debiera lo que reciben, se les debe lo que son. Y si son personas ricas o estudiadas, preparadas, que tienen comodidades, piensan que todo se lo merece. ¿Es cierto, hermanos? ¿Sí es cierto? Lo vemos constantemente. Lo vemos constantemente en este mundo. Pero Dios dice, hermanos, que nos acerquemos a Él, piedra viva, echada ciertamente por los hombres, mas para Dios es preciosa. ¿Y qué más dice el Señor? Dice, baste ya el tiempo. Capítulo 4, versículo 3, dice, baste ya el tiempo pasado. Baste ya el tiempo pasado. Para haber hecho lo que agrada a los inconversos. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. No pensemos que la idolatría es adorar a un papel, a un santo, a un Dios extraño, no. Con el solo hecho de darle el primer lugar al dólar es idolatría. Con el solo hecho de darle más importancia a una persona que te está tratando de sacar del camino de Cristo, eso es idolatría. Con el solo hecho de que le des más importancia al trabajo, es idolatría. Eso es idolatría, porque Dios es celoso, es un Dios celoso. Él no permite que haya nada entre nosotros y Él, que nada se ponga entre nosotros y Él. Él tiene que tener el primer lugar. Acuérdense que la palabra de Dios dice que debemos llamarle a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras. Y Él quiere, hermanos, que le amemos a Él en primer lugar y a nuestro prójimo
como a nosotros mismos, y con eso se cumple toda la ley, todo lo que escribieron los profetas, toda la ley y todo lo que escribieron los profetas. Amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre cualquier cosa, a tu prójimo y mí. Y eso cumple toda la ley. ¿Cuál es el propósito de Dios con todo esto, hermano? Termino. Apocalipsis 22. Dice Apocalipsis 22:10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y vaya que está muy cerca, hermano. Vaya que está muy cerca. Si cuando el Señor le dio esta profecía al apóstol Juan, dice, está cerca. Claro, para el Señor mil años es como un día y un día es como 1000 años. Dije, Dios no, para Dios el tiempo no existe, Él es eterno. Para nosotros se nos hace mucho, que nuestra vida es muy corta, pero para Dios es un momento. Dice, me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. En otras palabras, practique la justicia, santifíquese cada día más. ¿Qué, hermano? Pues dice el Señor, he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea. Dios quiere galardonarnos, hermanos, sí. Dios quiere que nos santifiquemos cada día, nos esforcemos un poquito más de adorarle a Él, de darle a Él la gloria. Decir, Señor, yo no puedo, ayúdame, Señor, yo quiero vivir para ti, porque Él te quiere galardonar. Él nos quiere galardonar. Él quiere galardonar. Y Él lo quiere, damos galardón. Él quiere que recibamos galardón. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, muchas gracias por su grande misericordia. Gracias, Padre, porque usted tuvo a bien crearnos, hacernos. Usted tuvo a bien, le pareció hacernos, crearnos. Señor, y gracias porque un día conocimos. Tenemos la seguridad que no vamos a ir al infierno por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Por esa misericordia. Ayúdenos a entender y a comprender, Señor. Él no nos debe nada a nosotros le debemos todos. Pero lo único que usted quiere de nosotros es que vivamos una vida rendida a usted, Señor. Que nuestra vida esté rendida, que sea guiada por el Espíritu Santo, Señor. Perdónenos, Señor, cuántas veces hemos querido hacer las cosas a nuestra manera y queremos vivir a nuestra manera, aún ya habiéndole conocido. Perdónenos, Señor, y ayúdenos por favor, Señor, a rendir totalmente nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por su presencia. Gracias por cada hermano, cada hermana. Gracias por esta iglesia, Señor. Muchas gracias. Gracias por tu grande amor para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.